reservadas para el señor feudal que solamente son cultivadas por los siervos? La reserva señorial, dice. Muy bien. ¿Cómo se llaman las viviendas de los campesinos? Aldea. Eso. ¿Y los terrenos donde los campesinos siembran para ellos? Mansos. Eso, los terrenos mansos. Muy bien, qué capos. Indícame la división de la sociedad feudal. ¿Cómo estaba dividida? A ver. ¿Cómo estaba dividida la sociedad feudal? Entre privilegiadas y no privilegiadas. No, a ver. Tenemos arriba la no. Ah, nobleza. Eso, después. El Clero. Eso, después los. Campesinos. Eso, Plebeyos. muy bien. Eso. La nobleza, el clero y los campesinos. ¿Cuántos tipos de clero hay? Dos tipos. Clero secu. Secular y secular. Eso, secular y regular. ¿Qué es el vasallaje? A ver si se acuerdan. A ver. El vasallaje. Es la relación entre. Pues chicos, la relación entre. ¿De dónde viene vasallaje? ¿De qué? ¿De dónde viene? Mira, me van a hacer arrepentir. Parece que no le estoy enseñando bien. A ver, recordemos. El vasallaje es la relación del ¿Vasallo? ¿Con quién? ¿Con quién? Con el señor feudal. Eso, la relación del vasallo con el señor feudal. A través de, habíamos visto nosotros el homenaje y las investiduras, ¿verdad? ¿Qué es el homenaje? Ok, recordémonos. El homenaje es un rito. Eso, ¿qué más? En el cual el vasallo juraba simbólicamente fidelidad y comprometía ofrecer auxilio militar y consejo al señor feudal. ¿Sí? Mientras, ¿qué hacía el señor feudal en favor de eso? Prometía protegerlo, ¿no? Y mantenerlo, ¿ya? Eso. Ahí nosotros habíamos visto en relación al vasallaje, ¿no? Ok, a ver si me dicen, ¿qué cosas había en el castillo del señor feudal? A ver. Ya pues, ¿qué había en el castillo del señor feudal? Había establos, hornos, una herrería y capilla, Ya, no sé. eso. ¿Y dónde vivía el señor feudal? ¿Cómo se llamaba? Castillo. Torre del Homenaje, ¿sí? Torre del Homenaje. Ahí vivía el señor feudal y con su familia, ¿no? ¿Ya? ¿Los feudales utilizaban cubiertos para comer? No, No, ¿con qué comían? con su mano. Eso, con las manos. Muy bien. Ya, muy bien. Ahora vamos a entrar a las cruzadas, ¿ya? ¿Qué eran las cruzadas? ¿Quién pedía que haya cruzadas? A ver. El Papa. El Papa. Entonces las cruzadas eran campañas militares comúnmente hechas a petición del Papa.
¿Entre qué siglos tuvieron lugar las cruzadas? ¿Entre qué siglos? A ver. 11 y 13. Eso, del siglo al 11 al siglo 13. ¿Contra quiénes? Los musulmanes. Muy bien, contra los musulmanes. ¿Cuál era el nombre que recibía el guerrero que iba a las cruzadas? Caballero. No. Soldado. ¿Cómo es? Soldado. Soldado de la... Ok, ya voy a pensar que no se acuerda. Soldado de la iglesia, ¿no ven? ¿Por quién era nombrado soldado de la iglesia? ¿Por él? Ya pues, ¿quién es el que pedía que haya cruzadas? El Papa. ¿Quién nombraba a los guerreros soldados de la iglesia? El Papa. Eso, el Papa, muy bien, eso hacía en voto solemne. Donde le concedían a este soldado que eran denominados cruzados, se le concedía, ¿qué cosa concedía el Papa a estos soldados? Indulgencias y Eso. privilegios. Muy bien, indulgencias y privilegios temporales, ¿no? Muy bien, ¿ya? Ok, ya hemos visto eso. ¿Quién crea la religión del Islam? Mahoma. Mahoma, muy bien. Sí, Mahoma establece la religión del Islam. ¿Ya? ¿Cómo se llaman los que profesan la religión del Islam? Musulmán. Eso, musulmán. Uno de los principios del islamismo es, a ver, indícame, ahí tenemos. Solo hay un Dios. Eso, solo hay un Dios. ¿Quién se llama? Alá. Alá. ¿Y qué más? ¿Y Mahoma? Profeta. Eso, Mahoma es su profeta. Muy bien. ¿Se acuerdan de algún otro? A ver, ¿nos acordamos de algún otro? Dice otro principio. Sí, otro principio. Que había el ayuno durante Durante el mes de Ramadán, ¿no ve? Eso. También hacían la peregrinación ¿a dónde? ¿A la? a la Meca. Eso, muy bien. Perfecto. ¿Entre qué siglos se va a expandir el islamismo? ¿Entre qué siglos? ¿Siglo 7 y siglo? ¿Siglo 7 y siglo? 8. 8, muy bien. Ok. Año de la primera cruzada y quién inicia esta cruzada. En 1096 a 1099, dice. ¿Quién inicia? El Papa Urbano II. Eso, ¿quién dirige? Pedro el Ermitaño. Eso, Pedro Ermitaño de Francia. ¿Cómo es nominada esta cruzada? Cruzada de los pobres. Muy bien, ese. Parece que él nomás hubiera venido a clase. Los demás no me dicen nada, ¿no? Muy bien. Segunda cruzada. A ver, ¿quién me dice segunda cruzada? Años. A ver, Pablo Jimmy. Es Pablo Jimmy, no se acuerda. A ver, Kevin, ¿vos te acuerdas? 147 a 1149. Muy bien, ¿quién dirigió?
El sultán Saladino. Aladino. No, Aladino. Saladino, como sal. Saladino. Cuidado te confundas con el Aladino de la lámpara y ahí ya arruinaste tu examen, ¿no? Saladino. Tercera cruzada. A ver, ¿quién me dice la tercera cruzada? ¿Año? 1189. Muy bien, 1189. ¿Quién dirigió esta cruzada? El emperador germano y los reyes de Francia. Sí, Francia e Inglaterra. Muy bien. Cuarta cruzada. ¿El año? 1204. Eso. ¿A iniciativa de qué, papá? Inocencio II, dice. Ese Inocencio. Quinta cruzada. ¿1200? 17. ¿A 1200? 21. Eso. ¿Quién dirige esta cruzada? Andrés. Andrés II, ¿no? Rey de Hungría. Sexta cruzada. Años. 1218, no, 17. Dice. 27. 1227 a 1200. 29. Eso. ¿Quién dirige esta cruzada? Federico II, dice. Eso, muy bien. Federico II de Alemania. La séptima cruzada. 1248. Esto, hasta 1254. Eso, la octava cruzada. 1270. Eso, ¿cómo se llamaron estas cruzadas? La cruzada de Túnez. Eso. ¿Con qué muerte terminan las cruzadas? Con la muerte de Luis de Francia. Luis de Francia. Después fue denominado San Luis, que murió ¿por qué causa? La peste. Muy bien, perfecto. Ahí te has acordado casi todo. Entonces, vamos a continuar, ¿ok? Eso, muy bien, chicos. Tienen que tomar más atención porque si no, va a ser un problema cuando tengan que dar el examen, ¿no? Vamos con las consecuencias de las cruzadas, lo que dejó las cruzadas, ¿ya? Primero tenemos consecuencias religiosas. A ver, Pablo, Jimmy, las consecuencias religiosas. Presentaron a los papas como los jefes supremos del mundo cristiano. Asimismo, contuvieron el impulso conquistador del Islam. Eso, muy bien. Entonces, los papas fueron los jefes supremos del mundo católico, cristiano, y ya no pudieron conquistar el Islam porque el Islam se fue expandiendo mucho más, ¿ya? Entonces fue creciendo el islamismo, ¿no? Como la religión de los musulmanes, ¿sí? Ok, consecuencias políticas, Danner. Debilitaron al feudalismo y robustecieron al poder del rey. Eso, muy bien. Ya sabemos muy bien que el feudalismo era cuando el que manejaba el terreno feudal, el señorío feudal, se llamaba señor de señores, no se llamaba rey, ¿ya? Pero una vez que se establecen las cruzadas, lo que va a hacer que de repente los terrenos feudales van a empezar a desaparecer y se va a establecer las ciudades medievales, ¿ya? Que va a ser otro tipo de organización. Muy bien. Ok, John Alberto, consecuencias económicas. John Alberto, no está así. A ver, Pablo, Jimmy, consecuencias económicas. Abrieron el comercio mediterráneo a los pueblos de Europa Occidental, Génova, Venecia y Pisa.
Eso, entonces van a abrir, al comercio es el intercambio de dinero. Abrieron el comercio del Mediterráneo a los pueblos de Europa Occidental, Génova, Venecia y Pisa. Ya, muy bien, John. Ok, entonces el comercio es el intercambio entre producto y dinero. Entonces van a empezar a generar eso a partir de las ciudades medievales, ¿ya? Muy bien, Kevin, consecuencias sociales. Es el desarrollo del comercio originó el enriquecimiento de la burguesía o clase social que vivía en las ciudades. Además nacen los apellidos. Eso, vamos a ver que después de las cruzadas van a nacer los apellidos de las personas, ¿sí? Se va a establecer lo que vendría a ser el enriquecimiento de los burgueses. Los burgueses eran comerciantes de la Edad Media, ¿ya? El burgués era el que tenía la relación con la sociedad baja y la sociedad alta. A partir del burgués se va a establecer el comercio en las ciudades porque el burgués es el que va a llevar la mercadería a las ciudades para vender a los de la sociedad alta a un precio mucho más caro que el que compraba de la sociedad baja, ¿no? De la sociedad baja, quienes eran los campesinos, los que producían estos productos. ¿Ya? Consecuencias intelectuales. A ver, Luis Ariel. Luis Ariel. Luis. Consecuencias intelectuales. El Zagal, que dice ahí, a ver. Tampoco está. Ya, vamos a tomar en cuenta que las cruzadas producen un renacimiento de la literatura, del arte y de las ciencias, ¿ya? Se va a empezar a desarrollar lo que vendría a ser el proceso mucho más pedagógico en ese entorno de poder generar personas más preparadas desde el aspecto cultural. Muy bien. Ok, bueno, aquí tenemos los mapas de las cruzadas, la primera, la segunda, esto van a ir estudiando ustedes con calma, ¿ya? Muy bien. Bueno, vamos a ver el resurgimiento urbano y la crisis del feudalismo, ¿ya? Cuando los terrenos feudales pasan a otro sector y va a empezar a desarrollarse un proceso mucho más estable generando las ciudades, ¿ya? Bueno, esto se va a dar a comienzos del siglo XII, ¿ya? Va a empezar a expandirse económicamente los reinos en Europa y ahí va a dar origen a importantes transformaciones sociales y políticas. Estas transformaciones se caracterizan porque la estructura feudal es paulatinamente sustituida por un nuevo orden social, ¿no? Este nuevo orden social estaba basado primordialmente en el desarrollo de las ciudades, ¿ya? En la vida urbana, y que tendrá como figuras centrales a los burgueses, es decir, a los comerciantes enriquecidos por la apertura de nuevos e importantes mercados. ¿Ya? Les explico esto para que no quede colgado, ¿está bien? ¿Ok? Muy bien. A ver. Eso. A ver, ¿hay algún mensaje, algo? Oh, muy bien, John Alberto. Está bien, no hay problema. ¿Pero me escuchas a mí? Quisiera saber si me escuchas para ver si estás entendiendo lo que estamos explicando. Eso, muy bien, gracias. Ok. Perfecto. ¿Ustedes conocen la hamburguesa? ¿Cómo es? ¿Qué dice Kevin? ¿Conoces la hamburguesa? Sí, dice. ¿Qué cosa tiene una hamburguesa? Quiero saber, a ver. ¿Una hamburguesa qué tiene? Tiene queso, carne, Ya. lechuga, tomate. Ok. Pero en la hamburguesa lo más importante, ¿qué es? La carne y el pan. Ya, bueno, entonces lo más importante puede ser la carne, porque hay gente que se pide hamburguesa sin pan, ¿no ve? ¿Sí? Vas a hacer de cuenta que yo estoy hablando de una hamburguesa cuando te hablo de los burgueses. Siempre les digo a los chicos, asocien la palabra burgués, hamburguesa. Muy bien. Los burgueses eran
comerciantes, chicos, ¿ya? Ya no puedo ni escribir. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos la clase alta. Clase alta. Aquí tenemos la clase baja. En algún momento, cuando les hablen de la Edad Media, esta clase baja se llama pueblo llano. Aquí están los campesinos y todo eso. Esta clase alta es la clase que tiene mucha plata, ¿ya? Aquí tenemos a los reyes, los que pertenecen a las familias nobles, etc. Ahora, tiene que haber un intermedio entre la clase alta y la clase baja, y esos son los burgueses. Como sabemos que el burgués es un comerciante, el burgués compraba a precios bajos de la clase baja y vendía a precios altos a la clase alta. La clase alta se valía mucho de la clase burguesa para poder equiparse de sus productos. La clase burguesa se valía mucho de la clase baja para equiparse de sus productos. Pero nunca había una relación directa entre la clase alta, aquí vamos a dibujar, nunca había una relación directa entre la clase alta y la clase baja, ¿ya? ¿Sí? Entonces, vamos a tomar en cuenta nosotros eso para que entendamos, no había esa relación directa. La relación era entre la clase baja y los burgueses y la clase alta. Esta relación no existía. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los burgueses en este concepto? ¿Qué es un burgués? ¿Quién me dice, a ver, qué es un burgués? ¿Es un? Comerciante. Eso, es un comerciante que se hizo rico, ¿verdad? Se hizo rico porque esta clase baja es la que le daba los productos al burgués para que el burgués lo venga en la clase alta. ¿Sí? Y de esa forma ganar mucha más plata. Sí, mucha más plata. ¿Sí? Entonces hacía rico poco a poco. Y entonces a este burgués lo vamos a denominar nosotros como si fuera de la clase. ¿Qué clase sería esa? ¿Clase? Media. Eso, la clase media. Entonces a lo numeraríamos. Esta es la clase media. ¿Sí? Eso, porque está al medio. Por eso nomás. ¿Ya? Entonces ya no sería clase alta ni clase baja, sería clase media. Tendría una economía nomás aceptable. ¿Sí? Entonces eso vamos a tomar en cuenta para que no nos quede colgado. ¿Quiénes eran los burgueses? ¿Por qué decimos ese nombre de burgués? Ya sabemos, burgués viene de comerciante, clase media, de la burguesía, que después ya se volvió clase alta, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí te dice, ¿verdad? Tendrá como figuras centrales a los burgueses, es decir, a los comerciantes que se enriquecían por la apertura de nuevos e importantes mercados, ¿no? Bueno, las causas del resurgimiento urbano de las ciudades medievales fueron las siguientes. Primero, el crecimiento la crisis del feudalismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque existieron muchos señores feudales que participaron en las cruzadas y fueron nombrados soldados de la iglesia. Luego, el crecimiento demográfico. ¿Qué quiere decir demografía? A ver, ¿se acuerdan? ¿Demografía? ¿Con qué tiene que ver la demografía? ¿Con la población? Ya pues, ¿con qué tiene que ver la demografía? ¿Cómo es? A ver. Con la población. Eso, entonces cuando hablamos del crecimiento demográfico, hablamos del crecimiento de la población. Entonces, como había crecimiento de la población, entonces muchas personas lograron establecerse en las ciudades para mejorar sus condiciones de vida. Luego también los avances agrícolas, ¿no? ¿Ya? Porque de repente los terrenos cultivados iban creciendo mucho más.
y por esa misma razón se tenía que tener avances tecnológicos, como en el caso del arado, las ruedas, el caballo, los molinos, y poco a poco iba generando ese proceso, porque la agricultura siempre ha sido y se va a ser siempre una de las fuentes más importantes de un Estado. Y bueno, y también vamos con el enriquecimiento de las ciudades, porque aquí se van a empezar a formar núcleos urbanos alrededor de lo que es la burguesía, ¿sí? Ya estableciendo esa clase media como un elemento primordial de aceptación tanto de clase baja como de clase media alta, que va a ir viviendo principalmente a partir de esto del comercio, ¿sí? Se va a dar solamente en las ciudades. Porque para empezar, la parte rural ya estaba totalmente no tomada muy en cuenta en esta época de la historia, ya que la mayoría se iba a las ciudades. En vez de ser agricultores, muchos se dedicaron a ser comerciantes, y es por eso que ahí nacen los burgueses. Entonces ahí vamos a ir nosotros, ¿ya? Entonces, ¿cuáles vuelven las ciudades? ¿Me entiendes? Porque antes habían ciudades antes de los terrenos feudales. ¿Ok? Acá tenemos a los nobles, al clero y a los campesinos, que estos nobles van a perder el poder porque se van a volver soldados de la iglesia. Los campesinos se van a volver burgueses porque se van a volver comerciantes. Ya, esto va a generar la burguesía a partir del comercio. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se va a dar eso? En las ciudades. Aquí va a haber mayor libertad de producción. Una vez que los burgueses ya se establecen como clase media, ganan mucho más poder. Pero no es un poder en tierras como en la época de los feudales, es un poder en dinero, en comercio, ¿sí? Dejando de lado estos terrenos feudales totalmente, ¿sí? ¿Ya? Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a ir indicando. Bueno, a estas ciudades se les denomina ciudades medievales y vamos a ver cómo estaban establecidas estas, ¿ya? Vamos con la organización territorial. Okay, empecemos con Kevin, ¿ok? Las nuevas ciudades estaban constituidas por una plaza donde se celebraba el comercio semanal. A su costado se encontraba la iglesia, el palacio de ayuntamiento y las casas de los principales gremios y de los patricios. Como el área urbana era reducida, las calles eran estrechas y las casas angostas y de varios pisos. Eso, muy bien. Aquí vamos a ir traduciendo cada una de estas palabras que dice, ¿ya? Como en todos los lugares, ¿no ve? Hay ferias una vez a la semana, ¿sí? Aquí en La Paz también existe o no. No sé si existirá en Oruro, en Potosí, pero sí hay una feria importante en un día a la semana, ¿ya? Entonces, en ese tiempo también estas ferias se celebraban en las plazas, ¿ya? Traían los burgueses sus productos, vendían en las plazas, ¿ya? También no vamos a dejar de lado a la iglesia, que es importante. En la época medieval la iglesia era muy importante, por eso se han generado las famosas cruzadas, ¿sí? Para defensa de la fe, ¿ya? También tenemos el ayuntamiento. ¿Saben lo que es un ayuntamiento? A ver. ¿Qué será el ayuntamiento? ¿Quién me dice? ¿Cómo es? A ver. Investiguen. ¿Qué es un ayuntamiento? A ver. Es como un lugar como una bóveda o algo, dice. Era la, ¿qué se llama? La alcaldía, ¿ya? En Europa se sigue llamando a la alcaldía ayuntamiento. Ya, por esa misma razón se decía que esto había en las ciudades ya, las alcaldías, ¿ya? Ok, y luego vamos a ver nosotros en esta parte también las casas de los principales gremios, o sea, los grupos de, por ejemplo, zapateros, carpinteros, ¿qué más hay? A ver, herreros, ¿no? Y de los patricios, ¿ya? Cuando hablamos de los patricios, hablamos de las familias más ricas que poseían las tierras e incluso podían ocupar cargos políticos importantes, ¿no? Estos también podían participar en el Senado, ¿ya? De hecho, se decía que los patricios en algún momento eran descendientes de los fundadores de Roma, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos hombres eran libres y tenían derechos y privilegios en las ciudades medievales, ¿ya?
Entonces, por esa misma razón vamos a hablar de los patricios nosotros, ¿está bien? ¿Ok? Muy bien. ¿Ya? Después tenemos también esta área urbana que era un poco más reducida, no eran calles anchas porque en realidad en ese tiempo la gente no utilizaba los coches, los caballos, digamos, en algún momento. Sí utilizaba caballo para montar, pero no como un vehículo en forma de carreta, entonces por las calles eran un poco angostas, estrechas, ¿sí? Y las casas parecían edificios pequeños, hasta de 5 pisos, ¿ya? De un piso debajo del otro, donde vivían no los patricios, sino el resto de la comunidad. Muy bien, ahí tenemos, ¿ven? Esta es una ciudad medieval, mira cómo es. Casi calles angostitas, ¿no? Casitas. Esta es la iglesia, esta es la plaza central. Aquí en la plaza central, ¿qué se hace? Comercio. ¿Qué se hace? Eso, el comercio. ¿Quiénes hacían el comercio? ¿Quiénes hacían el comercio en esta plaza? Los. Ya pues, los burgueses. No nos vamos a olvidar de los burgueses. Este ayuntamiento, ¿qué sería? Sería como la Alcaldía. eso, la alcaldía, ¿no? Y acá por eso tenemos una muralla tenemos acá, mira, muralla para ingresar a la ciudad. Esto era la frontera para ingresar a esta ciudad, ¿sí? Aquí la gente vivía, se dedicaría a la herrería, a la carpintería, ¿no? En ese sentido, ¿ya? Como pueden ver, las casas eran casas totalmente, mira, hasta de 2, 3 pisos, ¿ya? Ahí vamos a tener un ingreso, 2 ingresos, 3 ingresos. Acá tenemos, lo que nos dice aquí es que tenemos principalmente una especie de frontera, ¿ya? Frontera tenemos acá para otro tipo de barrio, ¿no? Que viene acá a funcionar, ¿ya? Entonces, de esa forma, mira, aquí tenemos igual, mira, aquí está la muralla, este es otro barrio, este otro barrio. Es bueno, como una ciudad en realidad, ¿no? ¿Dónde viven los patricios? Aquí viven los patricios, aquí las familias ricas, ¿ya? En esta parte viven las familias ricas. Aquí viven las familias ricas, ¿ya? Estableciendo eso. En estas otras casitas viven el pueblo llano, ¿sí? Aquí vive en la parte de la iglesia, vive el obispo, ¿no? Los demás, ¿ya? Entonces ahí tenemos. Ok, vamos con la organización política. Muy bien. A ver, Pablo Jimmy. La vida urbana es muy distinta del campo, por lo cual las ciudades tuvieron que darse sus propias leyes y su propia organización. El gobierno de la ciudad estaba a cargo del Consejo Municipal, cuyos miembros eran elegidos por los guildas y los gremios. El consejo estaba presidido por el alcalde. El gobierno municipal ciudadaba de la defensa de la ciudad y de la seguridad pública. Cobraba los impuestos, administraba el dinero, nombraba a los jueces, administraba las escuelas y los hospitales y fijaba la política económica. Eso, muy bien. ¿Ya? ¿Dónde está? Eso, muy bien. Ok, entonces vamos a tener que obviamente la vida de la ciudad no es lo mismo que en el campo, ¿no? ¿Ya? Entonces en la ciudad se tuvieron que establecer nuevas leyes, nuevas normas, nuevas reglas para poder vivir en armonía, en comunidad. ¿Ya? Ya habíamos visto que en el ayuntamiento se encargaba principalmente de poder organizar la ciudad. Y ahí nosotros ahora hoy día le podemos llamar alcaldía también por eso, ¿ya? Estos eran elegidos por las guildas, ¿no? ¿Quiénes eran las guildas? Bueno, las guildas, ¿ya? Eran como
una corporación de mercaderes o de comerciantes, ¿no? Una forma habitual de asociación que se va a dar en esta edad, ¿sí? ¿Ya? Que lo cual en algún momento van a también ser parte de los estamentos de los privilegios, o sea, van a ser como una clase alta, ¿ya? Entonces, esto van a alcanzar una posición económica alta justamente por ser parte primordial de lo que vendría a ser esto del comercio, ¿sí? Alguien va a decir, bueno, las guildas eran los burgueses. Bueno, sí correspondían a los burgueses en realidad, ¿ya? Y también tenemos los gremios, que es el grupo, el conjunto que pertenece a un mismo rubro, gremios de zapateros, gremios de carpinteros y demás. Ellos elegían al consejo municipal, ¿ya? Bueno, y este consejo municipal estaba presidido por el alcalde, ¿no? Como hoy en día se puede ir viendo. Este gobierno municipal cuidaba de la defensa de la ciudad y de la seguridad pública, cobraba los impuestos, administraba el dinero, nombraba a los jueces, administraba las escuelas, también administraba los hospitales y fijaba la política económica. Por eso, si ustedes pueden ver, es un edificio amplio, ¿sí? Que lo tenemos acá, ya el ayuntamiento, aquí es donde trabaja el consejo municipal, ¿no? Que va a establecer las leyes de toda esta ciudad, ¿sí? A partir de ese momento, ¿ok? Bueno, veamos la organización social. A ver, este es un poquito más largo. Vamos a ir leyendo. ¿Ok? A ver, Luis Ariel. ¿Estás ahí, Luis Ariel? Usted, Luis Ariel, no me escucha. John Albert está mal su micrófono, creo, ¿no? A ver, el otro Luis tampoco me responde. A ver, ¿quién me va a ayudar? El Kevin nomás nos queda. El Kevin y el Pablo Jimmy que nos están colaborando harto. A ver, Kevin. Lice, todito voy a leer. Ya, para que no sea pesado para ti, léemelo los 3 primeros. Dentro de las ciudades vivían los comerciantes y los artesanos. Con el fin de reglamentar sus actividades comerciales, los mercaderes se organizaron en guildas. La guilda juzgaba los conflictos entre comerciantes, ayudaba a los comerciantes en su vejez y mantenía casas para los pobres. Eso. ¿Y qué era la guilda? Ya les había explicado. ¿Quién me dice a ver qué era la guilda? La guilda es una corporación de mercaderes o de comerciantes, ¿ya? No se van a olvidar de eso. Corporación de mercaderes o de comerciantes, cuando hablamos de las guildas, ¿ya? Entonces, las guildas organizaron los gremios, ¿ya? Organizaron los gremios, organizaron algún tipo de apoyo para la gente cuando ésta ya no pueda trabajar y les puedan ayudar de manera económica cuando estos sean viejitos. Y ahí ya podemos hablar del proceso de jubilación, ¿no? ¿Ya? También los artesanos organizaron también sus gremios, gremios de carpinteros, zapateros, panaderos, armeros, joyeros, para poder ejercer el oficio y había que pertenecer a un gremio. Si no pertenecía a un gremio, entonces no podías ejercer el oficio. El gremio fijaba los precios de los productos, reglamentaba la cantidad de productos que podías vender. Por otro lado, con el desarrollo de la ciudad y de la población urbana, apareció también otro elemento nuevo en la sociedad europea, ¿sí? Que es el burgués, el habitante de la ciudad, el burgués, ¿ya? A diferencia del noble, estaba interesado en el comercio, el burgués, en la industria y en el trabajo. No le interesaba la guerra porque no quería colonizar territorios. Lo que le interesaba a él es ganar plata y en algún momento el burgués se destacaba como el principal dentro de las ciudades. ¿Ya? En la ciudad no existía servidumbre. Los vecinos eran hombres libres que se sentían orgullosos de sus derechos, de su riqueza y de su poder. ¿Ya? No existía servidumbre, lo que existía era trabajo de servicio. Porque en algún momento había casas que pertenecían a la nobleza que sí tenían empleados sirvientes, pero que en algún momento estos sirvientes cobraban salario, no eran
sirvientes simplemente en relación de factor de servicio, sino también en relación al factor económico, que era muy importante en las ciudades medievales. Ok, acá vamos a hablar de los artesanos, ya, de los gremios y de las ferias. ¿Ya? ¿Qué son los gremios? A ver, ¿quién me dice qué son los gremios? A ver, ahí mismo está. A ver, ¿qué son los gremios? ¿Sí? Recalcando, ¿no? No puedo rayar acá porque sería interesante que rayemos la pizarra, ¿ya? Los gremios era la unión de artesanos que trabajaban en un mismo oficio, ¿ya? Unión de artesanos que trabajaban en un mismo oficio. Eso eran los gremios, ¿ya? Estos gremios eran asociaciones profesionales para la defensa de los intereses comunes y de sus miembros, ¿ya? Generando lo que es ese respaldo en un gremio al otro, ¿ya? Las ferias fueron los lugares donde los mercaderes se reunían para intercambiar productos. Eso de intercambiar productos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el intercambio de productos? Trueque. Eso, muy bien, el trueque, ya, eso es lo que hacían, el trueque, ya, y ahí vamos a ir nosotros indicando, ahí es donde se establecía el trueque, pero no era cualquier relación de trueque, sino que yo intercambiaba un producto que era muy difícil de conseguir en esta ciudad y yo podía intercambiar un producto con otra persona que era de necesidad cotidiana, por ejemplo, yo qué sé, harina por... no sé, por joyas, ¿no? Joyas no había en la ciudad, ¿qué se llama? El comerciante, ¿qué les he dicho? El burgués se encargaría de acomodar esas joyas con cualquier otra persona porque sería el único que podría venderlas, y harina, cualquiera lo podría conseguir, pero la harina también tenía un costo, y alguien que tenía joyas podía intercambiar las joyas por la harina. O de repente otro producto, el arroz por el algodón, ¿no? Entonces, cierto sentido, había como que productos específicos que se daban en la ciudad y otras que traían de otros lugares para poder intercambiar sus productos en estas ferias. Entonces, la economía rural y cerrada del feudalismo que vimos a un principio, ya se va a cambiar por una economía abierta y comercial en las ciudades, porque la ciudad se convirtió en el centro del comercio local e internacional, ¿ya? Estableciendo en algún momento ese proceso de beneficio para los gremios, beneficio para las guildas, ¿ya? Y en algún momento nosotros vamos a ver que ese proceso va a ir convirtiendo a la persona en un ser netamente capitalista, porque no va a tomar en cuenta un producto si es que este producto no lleva un precio. ¿Por quién es este precio estipulado? Por el consejo, ya que va a establecer los precios de los productos. Entonces, las cruzadas dinamizaron la actividad comercial, introdujeron nuevos productos y activaron el comercio entre Oriente y Occidente por medio de ciudades estratégicamente ubicadas. Las ciudades italianas del Mediterráneo como Génova, Florencia y Venecia, y en los Países Bajos como Liga Hanseática, fueron las ciudades más importantes desde la perspectiva comercial. ¿Ya? Ahí tenemos un mapa del comercio medieval. ¿Sí? ¿Ya? Aquí vamos a ver los principales centros industriales comerciales que están con amarillo acá. ¿Sí? Vamos a ver este que está punteado acá, ¿ves? Con rojo, aquí punteado con rojo. Eso es las rutas de la Hansa, ¿ya? Después las verdes, el verde, tenemos acá las rutas, ¿sí? Del Mediterráneo y Atlánticas, las rutas terrestres, las rutas de Oriente, ahí cada flechas, ¿no? Tenemos las rutas africanas que tenemos acá, ¿sí? Que venían desde el continente africano. Las ferias, mira estos puntos, 1, 2, 3, 4, todos puntitos que tú ves son ferias, lugares que se venden una sola vez a la semana los productos, ¿sí? Entonces, acá tú puedes ir indicando en el mapa, ¿sí? Exactamente. Muy bien. Bueno, vamos a tomar en cuenta que a partir del comercio se va a generar lo que es el capitalismo, ¿ya?
Entonces aquí se va a dar, ¿qué es el capitalismo para empezar? A ver, ¿quién me dice? Vamos a tratar de tener vocabulario también, a ver. ¿Qué será capitalismo? ¿Con qué tendrá que ver el capitalismo? A ver. ¿Qué dices? Luis Ariel, a ver, ¿con qué crees tú que tiene que ver el capitalismo? Si puedes escribir, si no funciona el micrófono. A ver, ¿qué dices? Ok, el Luis Ariel no está. A ver, Kevin, ¿tú qué crees, Kevin? ¿Cómo es? A ver, ¿con qué factor importante tiene que ver el capitalismo? A ver, ¿con qué crees? Pablo Jimmy. Es decir, como tener algo económico, capital para hacer algo, ¿no? Muy bien, el capitalismo tiene que ver con lo económico, con el dinero, ¿verdad? ¿Ya? ¿Y quiénes los que establecían esto? Obviamente la sociedad medieval, desde la construcción de las ciudades medievales, después de los terrenos feudales, vienen las ciudades medievales, donde se va a establecer el capitalismo como una base de riqueza, ¿ya? O sea, aquí ya no va a ser el que tiene más tierra, no, aquí va a ser el que tiene más dinero, ¿sí? El que produce más, ¿ya? Entonces, en algún momento esto va a ser importante. ¿Por qué? Porque el capitalismo va a generar lo que nosotros llamamos y conocemos como comercio, ¿ya? Estableciendo eso. Muy bien, ¿ok? Muy bien, a ver, vamos a hacer algunas preguntas que lo que hemos visto hasta el momento, yo creo que nos ha quedado algo, entonces importante para mí saber, ¿ya? Los orígenes del capitalismo vamos a ver después el día de mañana y vamos a empezar ahí con eso la lección, pero vamos con las preguntas, a ver. Muy bien, hemos visto acá, desde acá, ¿ya? Ok. Si yo te digo, ¿qué consecuencia tenemos religiosas, políticas, económicas, sociales e intelectuales? Si yo te digo, por ejemplo, abrieron el comercio del Mediterráneo a los pueblos de Europa Occidental, ¿qué consecuencia sería? A ver, ¿qué me dice? Abrieron el comercio del Mediterráneo a los pueblos de Europa Occidental. Tenemos consecuencias religiosas, políticas, económicas, sociales e intelectuales. ¿Cuál creen que es? Económica, dice. Eso, muy bien. Se dice abrieron el comercio, que es que van a dar platita, ¿no ve? Ok, otro. Las cruzadas produjeron un renacimiento de la literatura, del arte y de las ciencias. ¿Qué consecuencia es? ¿Religiosa, política, económica, social o intelectual? Intelectual, dice. Perfecto, muy bien. Una más, a ver, de esta partecita. Debilitaron al feudalismo y robustecieron el poder del rey. Debilitaron al feudalismo y robustecieron el poder del rey. ¿Religiosa, política, económica, social o intelectual? Política, dice. Perfecto, muy bien, eso es. Sí. ¿Ya? Ok. Este es aquí. Muy bien. Otra pregunta. A ver, voy a hacer otra pregunta acá. Muy bien. A ver. ¿Qué avances técnicos se vieron en el resurgimiento de las ciudades? A ver. Esto es con relación a la parte agrícola. A ver, ¿qué avances técnicos se vieron con relación al avance agrícola? En los molinos. Ya, muy bien, ¿qué más? Los caballos, las ruedas. Ya, ruedas, ¿sí? ¿Y el? Arado. Eso, muy bien, el arado. Ok. ¿Qué es la burguesía?
Es donde se hace el comercio, o lo que son comerciantes, dice. Ya, pero es la clase que se dedica al comercio, ¿no? Llega a ser clase. ¿Qué tipo de clase llega a ser? Media. Eso, clase media. Entonces ellos compraban productos y vendían a precios más altos, ¿no ve? Eso habíamos dicho de la burguesía. Muy bien. ¿Dónde se realizaban las ferias? Bueno, ¿dónde se celebraba el comercio semanal? En las plazas. Muy bien, ok. Ya. Aparte de la plaza, ¿qué cosas más tenía una ciudad medieval? Los gremios. Ya, ¿qué más? Las iglesias, los ayuntamientos. Eso, iglesia, ayuntamiento, ¿no ve? Ok, ¿quién trabajaba en el ayuntamiento, saben? ¿El consejo? Municipal. Eso, ¿a la cabeza de quién? ¿De un? Alcalde. Alcalde, muy bien. Ok, ya. ¿Quiénes eran los patricios? Las familias ricas. Eso, las familias más ricas, ¿no? ¿Ya? Ok, muy bien. Perfecto. Entonces vamos a ir recordando, veamos el video para recordar nuestra clase de hoy. No se olviden repasar. La Edad Media es un poquito más larguito porque es mucho tiempo, son 1000 años, ¿ya? Así es que hay que tomar en cuenta eso. Muy bien, entonces mañana vamos a dar a las 5:30 nuestro examen de geografía, todo lo que hemos avanzado en geografía, los 8 temas. Ahorita